compañeros y compañeras, que haga alguna explicación que contextualice una fecha que se va a celebrar la próxima semana, que es la fecha del 20 de julio de 1810, fecha en la que se proclamó lo que conocemos con el nombre del grito de independencia, y contar un poco qué fue lo que sucedió en ese momento, cuáles fueron los efectos de ese suceso de hace 200 años, de hace 2 siglos, qué lecciones pueden sacarse de ese suceso de hace 200 años y cómo esas experiencias, esas enseñanzas pueden contribuir con las luchas que libramos en el presente. O sea, no se trata de mirar hacia el pasado simplemente para recordar hechos ocurridos, sino que se trata de hacer un esfuerzo para mirar qué pasó, qué podemos aprender de esa experiencia y cómo esa experiencia nos puede servir para transformar la realidad de hoy, realidad en la que todos coincidimos que no es buena para la casi totalidad de los colombianos. Es decir, se trata de hacer una presentación que contribuya, y esta es la clave, compañeros y compañeras, que contribuya con la lucha, con la movilización ciudadana y con las transformaciones que tanto los indígenas como los demás colombianos debemos adelantar para resolver los problemas del país. Se habla mucho del grito de independencia del 20 de julio de 1810, pero yo estoy seguro que hay un número muy grande de colombianos que no conoce lo que pasó y que sobre todo no entiende los alcances de esos hechos. Porque quienes han gobernado a Colombia, particularmente en los últimos años, han ido manipulando esos sucesos de forma tal que les quiten su filo, que les quiten su capacidad transformadora, y han ido convirtiendo eso como una cosa de telarañas por allá que no resulte útil para transformar a Colombia, que es finalmente de lo que se trata. El 20 de julio de 1810 es un momento en el cual España llevaba 3 siglos controlando América y controlando a lo que en ese entonces se llamaba la Nueva Granada, que hoy llamamos Colombia. 3 siglos llevaban los españoles imponiendo su orden o su desorden sobre todo el continente americano. Y el 20 de junio de 1810 hay un levantamiento ciudadano en Santa Fe. El pueblo de Santa Fe se levanta y empieza a fijar la teoría de que Colombia, o la Nueva Granada, como se llamaba en ese entonces, no debería seguir siendo una colonia española, sino que debería empezarse un proceso de lucha, de resistencia, que condujera a la independencia, que es el nombre que se le ha terminado dando a este fenómeno. 9 años después del grito de independencia del 20 de julio, Simón Bolívar y Santander, cosa que todos hemos oído mencionar, derrotan a las tropas españolas en la batalla del puente de Boyacá, y a partir de ese día los españoles dejan de mandar en Colombia como mandaban hasta ahí, y empiezan los nacidos en estas tierras a tomar las determinaciones de cómo deberían hacerse los asuntos. ¿Por qué resulta tan importante esa lucha? O sea, ¿qué era lo malo que tenía la dominación española? ¿Qué era lo malo que tenía que estas tierras fueran dominio del emperador español? Miremoslo brevemente. En primer término, lo que hoy es Colombia estaba ocupado por tropas españolas. La única gente que había armada en el territorio nacional eran soldados españoles. Y estos soldados españoles imponían lo que ordenara el rey de España como se le diera la gana. O sea, los nacidos en estas tierras no tenían derechos distintos a los que les otorgaran esas tropas del rey de España. Esta tierra era lo que técnicamente se conoce con el nombre de la colonia. En segundo término, los nacidos en América no tenían ningún derecho ciudadano. Los indígenas, los negros, que ya había muchos en este territorio que los españoles habían traído como esclavos desde África a trabajar, y los propios criollos, es decir,
los hijos de españoles nacidos en América no tenían ningún derecho ciudadano. No podían ser ni soldados, menos podían ser alcaldes o oidores o virreyes. O sea, toda la jefatura, todo el gobierno colonial era un gobierno de españoles. O sea, los nativos americanos eran tratados como una especie de minusválidos mentales que no tenían derecho a tomar ninguna decisión por cuenta propia. Eso es lo que sucedía antes de 1819. Y eso lo imponía el rey de España no simplemente porque al rey de España le gustara molestar a los nativos americanos. Eso lo imponía porque esa era la manera como la corona española, el imperio español, saqueaba las riquezas de América. ¿Cómo las saqueaba? En primer término, se apropiaba de toda la riqueza de los metales preciosos que había en el continente. Recordemos que no solo se apropiaba de las grandes riquezas que no lo habían construido los aborígenes americanos desde antes de llegar los españoles a América, sino que todas las minas de oro, de plata, de platino, de esmeraldas funcionaban en beneficio del rey de España y toda la riqueza minera del continente salía a enriquecer y a que la corona española se gastara en despilfarros y en boatos y en todo tipo de actividades en su beneficio. En segundo término, los indígenas americanos y los negros que ya estaban en el continente para 1810 o 1819 trabajaban como bestias de carga en beneficio de la corona española. ¿Por qué trajeron los españoles negros africanos a América? Porque fue tal la explotación a la que sometieron los indígenas americanos que llegó un momento en que eran tantos los muertos entre las comunidades indígenas que ya no había mano de obra suficiente para explotar las minas y las riquezas naturales del continente, y entonces los españoles tuvieron que traer desde África esclavos que en parte supliera la matanza de indígenas que se había producido en parte por la guerra, pero en parte por las brutales condiciones de trabajo. Había instituciones españolas tan terribles como que aquí podrían llegar las tropas del rey de España aquí a la María y escoger 200 o 500 indígenas y llevárselos a trabajar a Popayán, para poner un ejemplo, en una mina, hasta que prácticamente se murieran por las condiciones durísimas laborales que les imponían. Además, el rey de España prohibía producir ciertas cosas en América. Por ejemplo, si en América alguien intentaba producir aceite de oliva, las tropas del rey de España llegaban y lo metían a la cárcel. Por ejemplo, si a alguien en América se le ocurría fabricar puntillas, podían llegar las tropas del rey de España y lo metían a la cárcel. Porque ¿qué decía el rey de España? Decía, los productos de tipo industrial que se necesiten en América, en la Nueva Granada, hay que importarlos de Europa, de España en últimas, a través de los comerciantes de la corona española, y los aborígenes americanos o los nativos de estas tierras tienen que pagarlos a precios exorbitantes. Es decir, la corona española tenía que mantener estas tierras en el atraso, no solo para explotarlas como las explotaba, como ya he explicado, sino para imponerles que importaran desde Europa bienes que se podrían producir en el país, de forma tal que estas tierras no se desarrollaran. O sea, lo que hoy es Colombia estaba sometido a una brutal explotación y opresión por la corona española, y era imposible en esas condiciones que uno solo de los problemas de los americanos se pudieran resolver. Este era el mar de la pobreza, del atraso, de la miseria. La gente a los 30 años ya eran ancianos que se morían de cualquier cosa. El analfabetismo era total. Nadie, absolutamente nadie, de los indígenas o de los negros o de los criollos americanos sabía leer y escribir, porque era la manera como esa corona los ocultaba y los oprimía. Y eso sucedía de la manera más descarada. El Estado español se proclamaba a sí mismo como un imperio, y el rey de España se proclamaba a sí mismo como un emperador. ¿Qué quiere decir imperio y emperador? Quiere decir que ese Estado español y ese rey de España se arrogaba el derecho de invadir cualquier territorio en cualquier confín de la tierra para someterla a condiciones de colonia y a las condiciones oprobiosas que ya he venido explicando. O sea, era la rapacidad descarada.
Cuando las tropas coloniales, no solo españolas, porque Inglaterra también fue un imperio, Francia fue un imperio, Japón fue un imperio, cuando esas tropas salían a las guerras de rapiña, a aplastar pueblos y a saquearlos y a matarlos, salían en medio de los desfiles y los aplaudían. Y cuando regresaban con sus móviles a Madrid o a París o a Londres, construían inmensas estatuas que celebraban la rapiña de pueblos coloniales. Eso era lo que se estaba enfrentando el 20 de julio de 1810. Eso era lo que se enfrentaba en la batalla de Boyacá de 1819. ¿Cuál fue la clave? El aspecto fundamental, principal, no el único, pero voy a resaltar este solo para no hacerme largo. El aspecto fundamental por medio del cual pudieron los americanos, no solo los colombianos, sino los argentinos, los chilenos, los peruanos, los mexicanos, que también fueron colonia de España. ¿Cuál fue la clave para poder derrotar al imperio español, que era el imperio en ese momento más grande de la historia de la humanidad? El rey Felipe III de España decía: en mis confines no se oculta el sol. Era dueño de media Europa, de Filipinas, de toda América. En mis confines no se oculta el sol. ¿Cómo pudieron estas naciones, que apenas se creaban, débiles, subdesarrolladas, pobres, derrotarlos con una carta que a mi juicio es la carta mágica, que es la que explica los éxitos en las luchas populares? Y es que se logró unir en ese propósito de derrotar a la corona española prácticamente a todos los nativos americanos. Entraron todos los indígenas del continente a la lucha. Entraron los negros del continente a la lucha. Entraron los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en América que tampoco tenían derechos. Bolívar, uno de ellos. Santander, entraron pobres, entraron clases medias, entraron ricos. Bolívar no era un hombre del pueblo. Y toda esa fuerza unida, con una lógica que hoy llamaríamos nacionalista, fue capaz de generar la fuerza suficiente para derrotar aquí en todo el continente al que en ese momento, repito, era el mayor imperio de la historia de la humanidad, y lo presentaban aquí como invencible. En esos días también se decía que era imposible vencer a la corona española y que los pueblos americanos lo que tenían era que disfrutar de lo que ellos llamaban el suave yugo de su majestad, porque en su descaro decían que el yugo de su majestad, el rey de España, era un suave yugo que deberían agradecer los pueblos americanos. En ese entonces también estoy seguro, no faltaron los chapetones, como llamaban los criollos a los españoles, ni los malos criollos que se opusieron a la lucha por la soberanía nacional. Y estoy seguro que también en ese entonces hubo quienes dijeron: no, lo que pasa es que Bolívar y Santander y estos nativos americanos lo que quieren es que la Nueva Granada y América se aísle del mundo, no se relacione con Europa, no se relacione con Asia, con África. No, esa no era la discusión. La discusión que planteaban los patriotas, como se llamaron a quienes encabezaron esta lucha, era que estas tierras, la Nueva Granada, sí quería relacionarse con el mundo, relacionarse con Estados Unidos, con Francia, con Alemania, con África, con Asia, pero no a través del yugo de la corona española, no como colonia española. Es decir, que no querían relacionarse con el mundo en una alianza de mula y jinete, donde los americanos éramos la mula y los españoles eran el jinete que apaleaba a los americanos hasta reventarlos. Esta es una lección supremamente clave para tener en cuenta. Se trataba de avanzar en el proceso de construcción de un país y de una nación, pero no se trataba, por supuesto, de aislarse del mundo. ¿Qué sucedió a la postre? 1819 se expulsan las tropas españolas del territorio nacional y se establece una república y se crea un país gobernado ¿por quién? Por los neogranadinos de esos días, hoy los llamaríamos por los colombianos. ¿Se resolvieron todos los problemas? Por supuesto que no. Es decir, la soberanía nacional, que es el bien que se logra cuando un país se libera de la dominación extranjera, la soberanía nacional es un bien muy preciado, sin el cual no es posible sacar un país adelante, pero no es un bien suficiente. Lo voy a ilustrar de esta manera.
No es posible que la parcela de un indígena o de un campesino prospere si él, el campesino o el indígena, no tiene establecida la soberanía sobre su parcela. Entonces, si todo el que pase por el frente de la parcela se le lleva la yuca, le tumba el plátano, le espanta la vaca, le apalea a los perros, pues ese campesino no podrá prosperar nunca en su parcela. Luego es clave, como un problema de vida o muerte para el progreso de ese indígena o de ese campesino, establecer lo que yo llamaría en esta figura la soberanía sobre su parcela. Pero si ese campesino o ese indígena tiene asegurado que dentro de su parcela sucede lo que él quiere, pero no trabaja, no hace lo que debe hacer, no usa las semillas que son la parcela esa tierra fría y siembra cultivos de tierra caliente o viceversa, etc., por supuesto que la parcela no le opera. O sea, la soberanía nacional es una condición necesaria para el progreso de un país, como la soberanía, la llamo así, es una condición necesaria para el progreso de una parcela, pero no es una condición suficiente. Hay que sumarle otras cosas, que fue lo que un poco terminó sucediendo en América. Fue un avance grande sacar a los españoles, pero como vamos a ver a continuación en la charla, no se hicieron otras transformaciones que condujeran al país al puerto a donde había que conducirlo, y hemos ido perdiendo cada vez más esa soberanía que ganamos frente a los españoles, las hemos venido perdiendo frente a los norteamericanos, frente al imperialismo norteamericano, que es el nuevo imperio. ¿Qué sucedió al mismo tiempo en que se ganaba la independencia de América? En un proceso de siglos que solo va a terminar a la altura de 1960. Los imperios van perdiendo sus colonias. Las primeras que se pierden, la primera colonia que pierde un imperio se llama Estados Unidos. La primera revolución de independencia de una colonia contra un imperio es la revolución norteamericana, que se libera del yugo de la dominación inglesa. Después vienen las independencias de toda América, y en un proceso largo de siglos, dolorosísimo, los asiáticos, que también estaban subyugados, ganan sus independencias. Los indios, los de la India, allá en el Asia, derrotan al colonialismo inglés. Los indochinos derrotan al colonialismo francés en la península indochina. En África, los pueblos africanos, los países africanos, vencen en unos momentos a los ingleses, en otros momentos a los franceses. Los chinos, a la mitad del siglo XX, derrotan a los japoneses, que también los habían invadido. O sea, el colonialismo, los colonialistas, los imperios van sufriendo derrotas sucesivas, y hoy, y este es un avance grande en la historia de la humanidad, son muy pocas las colonias que quedan en el mundo. Son muy pocos los territorios ocupados por potencias extranjeras. Y en esos territorios ocupados por potencias extranjeras hay grandes resistencias. Los palestinos luchan por su independencia, los iraquíes luchan por su independencia, los afganos luchan por su independencia. Este es, digamos, un poco el suceso histórico. Y entonces, esta es la pregunta: el hecho de que ya no haya casi colonias, el hecho de que el colonialismo haya sido históricamente derrotado, primero en América, en Asia, en África, quiere decir entonces que ya los países grandes, las grandes potencias, no son imperios, no actúan avasallando a los pueblos más débiles y a las naciones más débiles. O lo que quiere decir es que esas grandes potencias, esos grandes imperios, han aprendido a expoliar a los pueblos débiles de otra manera. Este es el punto clave de eso. Los hechos, ¿qué es lo que nos demuestran, compañeros y compañeras? Que es cierto que el colonialismo ya es una bestia herida de muerte, que inclusive avergüenza, ya nadie se atreve en el mundo a pararse a decir: yo soy el emperador de tal país. Ningún Estado se define como imperio. Les avergüenza porque el progreso social en la lucha democrática va ganando terreno. Pero esos grandes poderes económicos, esos grandes poderes de distinto tipo, han ido desarrollando otras maneras de dominar y sojuzgar. Y para hacer corto el cuento, porque no quiero alargarme demasiado, sucedió que el colonialismo de los imperios se trocó, se modificó, se cambió por el neocolonialismo también de los imperios. ¿Qué quiere decir neocolonialismo? La diferencia del colonialismo: neo es una partícula que quiere decir nuevo, o sea, nuevo colonialismo, una nueva manera de hacer las cosas. En estas dominaciones neocoloniales, ya
no necesariamente hay tropas extranjeras controlando el territorio, sino que cada país tiene sus respectivas tropas de tipo nacional. Los países tienen su propia bandera, que antes no la tenían. Tienen himno, también distinto al de la potencia. Tienen selección de fútbol propia. Sin embargo, realmente pueden no ser independientes. Es decir, el neocolonialismo es una forma sofisticada, compleja, solapada, astuta, de mantener una dominación igual o más dura de la dominación colonialista, pero creando las apariencias de la libertad y de la independencia. Esta es, digamos, la situación nueva en lo que tiene que ver con las relaciones de los pueblos débiles de la tierra con las grandes potencias. ¿Qué sucedió en el territorio de lo que hoy es Colombia? 1819, independencia de España, autodeterminación nacional y soberanía. Ya dije que ese bien de la soberanía es una condición necesaria para el progreso, pero no es una condición suficiente. Desafortunadamente, por razones que no es del caso explicar aquí, a lo largo del siglo XIX no se hacen otras transformaciones que había que hacer para sacar a Colombia de una vez hacia adelante. Particularmente no se resuelve el problema de la tierra. La República de lo que hoy es Colombia hereda del colonialismo español una estructura de propiedad agraria que es básicamente la misma que se traía de la corona española. Y en la medida en que el país no resuelve el problema de la tierra y no se resuelven otros problemas, el país va perdiendo dinamismo y va perdiendo capacidad para resolver sus problemas, hasta que cuando llega a la altura de 1900, Colombia está madura, no para saltar hacia adelante y para desarrollarse, sino para caer bajo la órbita de la dominación de un nuevo imperio. De lo que va a suceder para el año de 1900, compañeros y compañeras, es que Estados Unidos, que se ha ido convirtiendo en la gran potencia emergente, que utiliza su territorio y su riqueza para empezar a avasallar, nos arrebata lo que hoy es la República de Panamá, nos arrebata el Canal de Panamá y empieza a establecer una especie de telaraña de relaciones diplomáticas, financieras, comerciales, de contratación de cipayos y de vendepatrias en estos países que van haciendo que el territorio de Colombia pierda soberanía y pierda soberanía hasta que llegamos a un punto que es crucial y al que quiero llegar en esta charla. Llegamos a 1990. 1990, grábense la fecha. Gobierno de César Gaviria Trujillo. Ya en ese momento Colombia es un país neocolonial dominado por los Estados Unidos. Pero digamos que esa era una dominación que, como decía un amigo mío, los gringos chupaban el néctar con ciertas consideraciones. Algo nos dejaban resollar, algo de desarrollo agropecuario se podía tener, algo de industria había progresado en el país. A partir de 1990, dice ese mismo amigo, la extorsión se ha convertido en descarada, brutal, sin miramiento alguno. Porque empieza a aplicarse en Colombia lo que conocemos con el nombre del neoliberalismo, de la globalización, del libre comercio. Son distintas palabras para explicar el mismo fenómeno. Imposiciones del Fondo Monetario Internacional, imposiciones de Washington, que empiezan, para poner un solo ejemplo, cercano a la causa indígena, a obligarnos a importar los productos del agro que podríamos producir. Para 1990, Colombia producía prácticamente todos los alimentos que consumíamos los colombianos. Casi todos importábamos un poquito de trigo principalmente. Hoy, 20 años después del neoliberalismo, del libre comercio, Colombia está importando cerca de 10 millones de toneladas de productos del agro. Importamos todo el trigo, toda la semana. Una porción inmensa del maíz que podríamos producir en el territorio nacional. Y eso que no han llegado a los tratados de libre comercio. Con los tratados de libre comercio se va a acabar la producción de arroz en Colombia. El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea amenaza con arruinar a 400.000 pequeños y medianos ganaderos productores de leche.
Miren, libre comercio, si uno lo mira con detenimiento, nos recuerda inevitablemente a la corona española y a la colonia española. ¿Qué es lo que le ha sucedido a la economía colombiana en estos 20 años y va a ser peor con los tratados de libre comercio? Primera cosa, desnacionalización de la economía del país. Hoy prácticamente las principales empresas nacionales, las principales riquezas del país le pertenecen a los extranjeros como le pertenecían a los reyes de España prácticamente todas las riquezas hasta hace 200 años. Hoy es claro también que nos tienen importando lo que podríamos producir. Se ha mencionado el caso del agro. Prácticamente todo el algodón que consumimos se importa. Casi todo el trigo. En las frutas, cuando ustedes recorren, vayan a Cali, y ustedes las frutas que van a ver en las calles de Cali, casi todas son frutas importadas. Los alcoholes que antes producían nuestros campesinos cultivadores de caña se están también trayendo desde el exterior. No solo en el agro, en la industria ni se diga, en la industria es peor. Si ustedes se fijan, compañeros, prácticamente todas las telas de toda la ropa que nosotros tenemos aquí es tela extranjera. Una parte enorme de las confecciones, de la ropa que tenemos puesta nosotros, es ropa extranjera. Es decir, mientras estamos importando desde el exterior lo que podríamos producir en Colombia, tenemos en el país millones de compatriotas en el agro, desempleados, empobrecidos, arruinados, que no encuentran que utilizar sus tierras porque hay que traer desde el exterior la riqueza que podríamos producir en Colombia. Mientras en Medellín y en las grandes ciudades colombianas hay miles y miles de mujeres que conocen el oficio de la confección, que tienen sus máquinas industriales, todas ellas en el desempleo y en el hambre, el país está inundado de camisas, de pantalones y de todo tipo de confecciones extranjeras. Esta es la realidad que estamos viviendo de libre comercio y me recuerda a mí, por supuesto, compañeros y compañeras, a la corona española. Yo les decía hace un momento que una de las cosas que sucedió en el colonialismo fue la especialización de Colombia en minería. Prácticamente casi toda la economía nacional en los tiempos anteriores a 1819 era minería. Pues miren ustedes, otra vez Colombia está prácticamente dependiendo de la minería y cada vez le van a imponer depender más de la minería. Minería extranjera, porque a los mineros pobres y medianos de Colombia los persiguen como cucarachas. Minería que llega y saquea nuestras riquezas naturales y prácticamente no paga ninguna regalía. Minería extranjera que trata a nuestros obreros parecido a como trataban a los indígenas y a los negros los colonialistas españoles. Minería que hace una destrucción medioambiental descomunal, que está arrasando con nuestras fuentes de agua, con nuestros páramos. Minería que además toda la riqueza que produce se va para el exterior y aquí solo nos dejan luego y las desgracias. Esto también me recuerda a mí, compañeros y compañeras, a la corona española. Y las relaciones laborales, ¿qué? Cada vez más duras las jornadas de trabajo, cada vez más pequeños los salarios. El pueblo de Colombia muriéndose de enfermedades que la medicina sabe curar. Las familias amontonadas por docenas en pequeñas casas y ranchos, porque no es posible que cada miembro de la familia posea una vivienda independiente. Los servicios públicos convertidos en una especie de extorsión mensual que le quita a nuestros compatriotas el pan de la boca. Todo eso me recuerda a mí también, por supuesto, a la corona española. Y no es solo contra los indígenas colombianos, no es solo contra ustedes, mis queridos compañeros y compañeras, es contra todos nosotros. Los colombianos, cada uno de nosotros sufre por su particularidad. El indígena sufre muchos sufrimientos por ser indígena. Los jóvenes sufren muchos problemas por ser jóvenes. Los ancianos sufren muchos problemas por ser ancianos. Los obreros por ser obreros, las mujeres por ser mujeres. Pero todos los colombianos tenemos una dosis inmensa de sufrimiento por ser colombianos. Por vivir en un país sometido a la pérdida del Fondo Monetario Internacional, del libre comercio, del neoliberalismo, de la dominación del imperialismo norteamericano.
Y ya no es solo la dominación neocolonial, la que yo mencionaba solapada, las escondidas, sin tropas extranjeras, ya hay también tropas extranjeras norteamericanas hollando el sagrado territorio nacional. Y el doctor Uribe, en asocio con Juan Manuel Santos, le han entregado 7 bases de guerra a los Estados Unidos, 7 bases de guerra que tienen como propósito principal vigilar y amenazar a los colombianos para que no alcancen la independencia que necesitamos. Este es el país en el que estamos. Fíjense ustedes entonces, compañeros y compañeras, cómo si hay mucho que aprender del 20 de julio de 1810. Si hay mucho que aprender de eso que se ha llamado en la historia el grito de independencia. Sí es clave esta discusión sobre el tema de la soberanía nacional. Soberanía nacional que yo digo, si se logra no resuelve todos los problemas, pero si se pierde todo. Como el campesino o el indígena al que todo el mundo se le mete en su parcela, lo pierde todo. Si garantiza que en su parcela pase lo que él quiere y solamente lo que él quiere, ese es un gran avance, no es suficiente porque si no trabaja también se muere de hambre, pero si se le mete todo el mundo en su parcela no tiene ninguna posibilidad de resolver sus problemas nacionales. Este hecho, compañeros y compañeras que les describo, se agravó particularmente en la administración de Álvaro Uribe Vélez, a mi juicio, el peor presidente de un país de manos pequeñas. El peor presidente de un país de manos pequeñas. Tiene el récord. Es imposible encontrar uno peor. No me voy a detener en los detalles porque yo sé que cada uno de ustedes tiene 1000 cosas que decir. O sea, el memorial de agravios con el que vamos a despedir al doctor Uribe es bien grande. Y ustedes dieron ejemplo de patriotismo y de valor civil cuando lo enfrentaron como lo enfrentaron aquí. Ustedes no saben la emoción que sentimos los colombianos cuando en ese acto grande aquí en La María vimos a Uribe mordiendo el polvo por cuenta de la lucha democrática que ustedes, compañeros y compañeras, lideran. Pero digamos también que eso ya es un poco agua pasada. El personajillo desocupa la silla presidencial el 7 de agosto y con tal de que se vaya, aunque le vaya bien, como se suele decir en estas cosas del sarcasmo. Pero no hay felicidad completa. Nos deja de herencia a Juan Manuel Santos. Cuando surgió el referendo, recuerdo que muchos dijimos con las estrofas del himno nacional, cesó la horrible noche. Pues bien, el 20 de julio quedó claro que no había cesado la horrible noche de verdad, sino que se iba a prolongar en la persona de Juan Manuel Santos. Pero en la persona de Juan Manuel Santos con un agravante, compañeros y compañeras. El desgaste de Uribe ya era muy grande. Uribe había perdido su capacidad de engaño. O sea, Uribe se había deteriorado. Además, Uribe en ese estilo patán y brusco y atropellador era fácil desenmascararlo. Santos llega con 2 características y con eso voy a terminar mi intervención. La primera característica con la que llega Santos es que llega a ser exactamente lo mismo que Uribe. No nos perdamos en eso. Es su socio, su compañero de parranda, coautores de cuantas cosas que podríamos mencionar aquí, socios de todo. Cucarachas del mismo calabazo, dirían los costeños con tanta gracia. Pero Santos ni ninguno de ellos es bobo. Santos sabe que para su éxito político él tiene que hacer un esfuerzo grande para que su gobierno no parezca ser Uribe 3. Él necesita aparecer como Santos 1. Es decir, él necesita presentarse como una persona diferente, porque si no carece de capacidad de engaño. Y en política en Colombia, la política en Colombia en buena medida se trata del arte de engañar, del arte de meter gato por hielo, del arte de saberle poner bien puesta la lombriz en la punta del anzuelo para que el anzuelo no se vea. Y a eso está dedicado Juan Manuel Santos.
entonces está poniendo ministros de esos simpaticones, de buenos modales, recomendados por las señoras bogotanas, que algo se quejaron del gobierno de Álvaro Uribe, pero no para cambiar las políticas, sino para seguir haciendo las mismas. Es decir, no van a cambiar el objetivo, el propósito, sino que lo van a maquillar. El mejor ejemplo de todos es el del vicepresidente, el señor Angelino Garzón. Angelino Garzón fue un hombre que alguna vez perteneció a la izquierda de este país, dirigente sindical, pero se le entregó a la oligarquía hace mucho rato. Hace mucho rato. Y lo pone allí Santos de vicepresidente, ¿por qué? ¿Como una prueba de que Santos quiere mucho a los trabajadores? No, como una prueba de que no los quiere, porque pone a Angelino allí es para que los trabajadores bajen la guardia, se confundan, piensen que este es un gobierno amigo y poderles dar con todo el derrote en la cabeza. Yo he venido, compañeros, utilizando esta figura. Solo un pescador estúpido tira al suelo, al charco sin carnada, porque por despistado que sea el pescado, no le mete el tarascazo al hacerle al suelo. El pescador inteligente sabe ponerle la lombriz o el grillo o lo que sea a la punta del anzuelo. Y los peces ven eso y dicen, uy, un regalo. Bueno, los peces despistados, porque hay unos que no caen. Entonces dicen almuerzo gratis. Y pez que le mete el tarascazo a la carnada, pez que se convierte en pescado, a la sartén. Y la pregunta clave es esta: ese pescador que con toda paciencia le pone su lombriz a la carnada, ¿lo hace porque quiere mucho a los pescados? ¿Lo hace porque quiere mucho a los pescados? Sí, los quiere pero fritos o sancochados. Pues bien, ese es el lío que tenemos con Santos, compañeros y compañeras. Y ese es el lío que tenemos que resolver con claridad. No solo pararnos en la raya, enfrentarlo como hay que enfrentarlo, con toda decisión, no por caprichos, sino porque viene a ser lo mismo que venía haciendo Uribe, sino que además tenemos que cumplir con el deber de desenmascararlo ante los colombianos confundidos, que ya son muchos. Es deber de los demócratas no engañar, pero también es deber de los demócratas no facilitar el engaño, destapar el engaño. Y es deber de los dirigentes ir adelante con la linterna alumbrando el camino y mostrándole a la gente dónde están las piedras, los huecos y las culetas, o si no, qué tipo de direcciones. Y en este tema en el que estamos, y con esto concluyo, el tema crucial con Juan Manuel Santos y la contradicción principal es el tema de la soberanía nacional, es el tema de la autodeterminación nacional. Es la enseñanza que nos dejaron Bolívar y Santander y los patriotas hace 200 años. Es que entendamos que Santos representa los intereses del imperialismo, los intereses de las transnacionales, los intereses del capital extranjero. Y es que entendamos que ningún país del mundo, ni ninguna comunidad indígena o de trabajadores o estudiantil o campesina podrá resolver sus problemas en un país que sea una colonia o una neocolonia de una potencia extranjera. Esa es la batalla en la que estamos. Esa es la herencia que nos dejaron nuestros antepasados, los patriotas, hace 200 años, que no resolvieron todos los problemas, y en eso todos estamos de acuerdo, y particularmente no se resolvieron todos los problemas de las comunidades indígenas. Aquí falta muchísimo por resolver. Pero el primer paso para resolver eso, la cuota inicial para que saquemos por fin a este país adelante, es la cuota de rescatar algún día la soberanía nacional perdida. Y eso nos exige, compañeros y compañeras, enfrentar con toda decisión el gobierno de Juan Manuel Santos, desenmascarar la nueva trampa que nos están montando, el nuevo truco que están utilizando para seguir imponiendo los mismos desastres que en última nos vienen imponiendo también desde hace 200 años. Esa es la batalla, compañeros y compañeras, que estamos, en la que estamos, en la batalla, esa es la batalla en la que estamos empeñados, y en la que yo estoy seguro
del movimiento indígena colombiano, unido con el resto de la nación, porque aquí tenemos que unirnos todos. Esa es la batalla que nos compete librar hacia adelante, hasta que juntemos la fuerza suficiente y estemos seguros que esa fuerza se va a juntar algún día, la fuerza suficiente de pueblo colombiano, indígenas, negros, mujeres, jóvenes, viejos, obreros, campesinos, estudiantes, todo el mundo, para que liberemos a nuestra patria y construyamos el país amado que todos queremos. Muchas gracias.